de pie en el pasillo helado de un hospital, con el eco de los monitores cardíacos aún en mis oídos, escuché la frase que lo cambió todo. La mujer que compartía la sangre de mi hija, la madre multimillonaria, me miró con un desprecio tan frío que pensé que el aire se había congelado. Sus palabras, cuchillos afilados, cortaron el silencio. Tu hija es un error que nunca debió nacer. No la quiero. Quédate con ella y su enfermedad. No hubo gritos, ni lágrimas en ese instante. Solo una calma extraña se apoderó de mí, una que incluso a ella pareció desconcertar. Mis ojos, sin embargo, ardían con una determinación silenciosa. Esa determinación no era rabia, era la promesa de un amor inquebrantable. Ella, con su traje impecable y su bolso de marca, no entendió lo que veía. Su mirada reflejaba una mezcla de sorpresa y hastío, como si estuviera presenciando una escena inconveniente en lugar de la ruptura de una familia. Mi pequeña, aferrada a mi pecho, dormía ajena a la crueldad de su madre. La envolví más fuerte en la manta, su fragilidad un recordatorio constante de la promesa que acababa de hacer, no solo a ella, sino a mí mismo. Me di la vuelta. Cada paso que daba alejándome de ella era un paso hacia una nueva vida, una vida de dos, pero completa. No miré hacia atrás. No necesité hacerlo. Sabía que ella seguía allí, observando cómo me llevaba a la niña, con una indiferencia helada, incapaz de comprender el giro que su propia vida estaba a punto de dar. El universo tiene una forma peculiar de equilibrar las cosas, de tejer destinos donde menos lo esperamos. Algunas semillas de dolor germinan en milagros inesperados. Con mi hija en brazos, me alejé de ese lugar que olía a desinfectante y desesperación. Hacia dónde íbamos, no lo sabía con certeza, pero una chispa de esperanza brillaba en mis ojos. No era una esperanza ingenua, sino una forjada en la adversidad, una que había aprendido a confiar en la fuerza silenciosa del amor. El futuro era incierto, sí, pero ya no estaba solo frente a él. Éramos un equipo, mi pequeña y yo, listos para lo que viniera. Afuera, el sol de la Ciudad de México nos esperaba, indiferente a los dramas humanos, pero prometiendo un nuevo día. Antes de continuar con esta historia, que es más que una historia, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, suscríbase a nuestro canal. No olvide dejarnos un comentario diciéndonos desde dónde nos está viendo y qué piensa de esta primera parte. Su apoyo significa mucho para nosotros. Gracias por ser parte de esta comunidad. Mi mundo, muy diferente al suyo, era el de un barrio popular y vibrante de la Ciudad de México. Aquí la vida se sentía en cada esquina, el bullicio de los mercados, donde los gritos de los vendedores se mezclaban con el olor a tortillas recién hechas y a chiles asados. Era la banda sonora de mi día. La música de mariachi, a veces alegre, a veces nostálgica, flotaba desde las plazas cercanas, recordándonos nuestras raíces. Las calles olían a comida callejera, a carnitas y tacos al pastor, un aroma que siempre me traía recuerdos de la infancia y la promesa de una comida sencilla pero sustanciosa. En este lugar, la conexión familiar y comunitaria no era una opción, era una forma de vida. Nos conocíamos, nos apoyábamos. Si alguien necesitaba una mano, ahí estábamos. Era un tejido social fuerte, donde las risas y las penas se compartían sin pedir nada a cambio. Yo era un hombre trabajador, con valores arraigados en el esfuerzo y la familia. Mi vida giraba en torno a mi pequeña hija, a quien consideraba mi mayor tesoro. Desde el momento en que la tuve en mis brazos, supe que ella sería el centro de mi universo, mi razón para levantarme cada mañana. Mi rutina era un ciclo constante de trabajo y cuidado. Me levantaba antes de que saliera el sol, mientras la ciudad aún dormitaba, para abrir mi pequeño taller mecánico. El olor a aceite y metal era mi perfume diario. Después de dejar a mi hija en su terapia, me sumergía entre motores y herramientas, buscando el sustento para los dos. Cada tuerca apretada, cada pieza reparada, era un acto de amor para ella. Por las tardes la recogía de la terapia, cansado pero con el corazón lleno al ver su sonrisa. Nuestras cenas modestas, a menudo solo frijoles y arroz, eran siempre un festín de amor y conversaciones sencillas. Hablábamos de su día, de sus pequeños logros, de sus sueños infantiles. Los vecinos y amigos, a menudo, nos traían un plato extra de comida o se ofrecían a cuidar a la niña si yo necesitaba hacer algún recado. Esa red de solidaridad era mi otra familia, mi apoyo incondicional. En contraste, el mundo de la madre multimillonaria era un universo de lujo y superficialidad. Su vida transcurría entre eventos sociales, viajes exóticos y cenas de gala, lejos de la realidad de nuestro barrio.
Nuestra relación inicial había sido un choque de mundos, marcada por las diferencias sociales y desde el principio por expectativas no cumplidas. Ella venía de un entorno donde el dinero lo compraba todo, donde los problemas se solucionaban con una llamada y una tarjeta de crédito. Yo venía de uno donde cada centavo se ganaba con sudor y donde los problemas se enfrentaban con ingenio y trabajo duro. Al principio hubo una atracción, una curiosidad por lo diferente, pero pronto pequeños signos de tensión comenzaron a aparecer. Recuerdo su incomodidad cuando venía a recogerme a mi taller, sus gestos de desaprobación ante el ruido y el desorden, sus comentarios condescendientes sobre mi estilo de vida, sobre mi casa modesta, sobre mis amigos. Siempre había una sutil crítica, una forma de recordarme que nuestros mundos no encajaban, y lo más doloroso, su ausencia en momentos clave para nuestra hija, las citas médicas importantes, las noches de fiebre, los días en que la niña necesitaba más compañía. Siempre había una excusa, un compromiso más importante que la necesidad de nuestra pequeña. Poco a poco, la distancia entre nosotros se hizo un abismo, no solo físico, sino emocional. Ella vivía en una burbuja de cristal, yo en la tierra, y esa brecha, lejos de cerrarse, no hacía más que crecer. Las grietas en nuestra relación no aparecieron de la noche a la mañana, se formaron lentamente, como pequeñas fisuras en una pared que, con el tiempo, terminan por derrumbar la estructura. Nos conocimos en un evento benéfico, una de esas raras ocasiones en las que nuestros mundos se cruzaban. Ella, deslumbrante y rodeada de su círculo. Yo, invitado por un cliente del taller que quería mostrarme algo de otra vida. Hubo una chispa, una curiosidad mutua que nos llevó a unas cuantas citas. La atracción era innegable, la novedad de lo opuesto. Pero desde el principio, las diferencias profundas se hicieron evidentes. Ella hablaba de sus viajes a Europa, de sus inversiones, de la gente que conocía. Yo le contaba sobre mi taller, sobre la satisfacción de arreglar algo con mis propias manos, sobre la calidez de mi barrio. Al principio parecía fascinada, como si descubriera un mundo exótico, pero esa fascinación pronto se convirtió en desdén. Las humillaciones al principio eran discretas, casi imperceptibles. Un comentario sobre mi camisa que no era de marca, una pregunta sobre si mi taller realmente daba para vivir, una mirada de asco cuando le ofrecí una cena en mi restaurante favorito del barrio. Es auténtico, decía con una sonrisa forzada. Esas pequeñas punzadas se clavaban, pero yo las ignoraba, pensando que el amor podía superar esas barreras. Era joven e ingenuo. Cuando nació nuestra hija, y poco después se hizo evidente su condición, la situación empeoró. Ella prometía apoyo. Decía que la niña tendría la mejor rehabilitación, los mejores médicos, pero sus compromisos eran superficiales, casi una obligación social para mantener las apariencias. Las promesas se rompían con facilidad. Tengo un viaje de negocios, hay una gala importante, no puedo perder mi vuelo por una cita más. Las necesidades de nuestra hija siempre estaban en segundo plano. Los eventos sociales y sus caprichos personales siempre tenían prioridad. Recuerdo una vez, teníamos una cita crucial con un especialista que venía del extranjero. Ella había prometido llevarnos. Horas antes, me llamó para decirme que surgió algo y que no podría ir. Tú encárgate, dijo con su voz fría. No era la primera vez. Ignoraba las terapias, las citas médicas importantes. Si la niña tenía una crisis, ella no estaba. Su enfoque era mantener su estatus, su imagen de mujer exitosa, inmaculada. La enfermedad de nuestra hija, lejos de unirnos, se convirtió en una excusa más para ella para distanciarse, para ver a la niña como una carga, un obstáculo para su estilo de vida despreocupado. Yo intentaba mantener la esperanza, intentaba que la familia se mantuviera unida por el bien de nuestra hija. Le suplicaba que entendiera, que nuestra pequeña la necesitaba, pero me enfrentaba constantemente a su frialdad, a su desinterés, a su incapacidad de ver más allá de sí misma. Para ella, nuestra hija era un problema que no encajaba en su vida perfecta, una mancha en su currículum social. No era una niña con necesidades especiales, sino una molestia. La escena en el hospital, aquella en la que me espetó esas palabras tan crueles, no fue un incidente aislado. Fue la culminación de años de abuso emocional, de negligencia, de humillaciones constantes. No fue una explosión repentina, sino el último clavo en el ataúd de una relación que nunca debió existir. En ese momento, al escucharla decir que mi hija era un error, me di cuenta de que no había nada más que salvar. Todo el dolor acumulado, toda la frustración, se cristalizó en esa frase.
Fue entonces cuando comprendí que su desprecio no era solo por mí o por mi origen, sino por la inocencia y la vulnerabilidad de nuestra propia hija. Y en ese instante, el amor que alguna vez sentí por ella se convirtió en una determinación férrea: proteger a mi hija, sin importar el costo. Las tensiones entre nosotros, ella y yo, se hicieron casi imposibles de soportar con el tiempo. Nuestra relación se deterioró hasta un punto crítico. Yo intentaba dialogar con ella de forma calmada. Le hablaba sobre las necesidades de nuestra hija, sobre el apoyo que la pequeña merecía de ambos. Pero cada vez que yo mencionaba algo, ella respondía con evasivas, echándome la culpa de todo o, peor aún, amenazando con retirar cualquier tipo de ayuda. Decía que si yo seguía insistiendo en cosas que a ella le parecían sin importancia, entonces dejaría de aportar lo poco que hacía. Era una manipulación constante. La familia de ella, gente de alta sociedad, también ejercía una presión enorme. Le decían que tenía que librarse de la situación, que la niña era un problema para su reputación, para su círculo social. Escuché comentarios como: esa niña no le hace ningún bien a tu imagen, o deberías considerar tus opciones. Para ellos, nuestra hija era un mero inconveniente, no un ser humano que necesitaba amor y cuidado. Por mi parte, mis amigos, aunque solidarios y siempre dispuestos a escuchar, veían mi sufrimiento y la injusticia. Me decían que no me dejara, que yo era fuerte, pero también notaban el desgaste en mí. Yo apreciaba su apoyo, pero sentía que nadie podía entender realmente lo que estaba pasando. Los vecinos y conocidos del barrio también se daban cuenta de todo. Las miradas de compasión, los comentarios de «pobrecito, cómo se esfuerza», o la ausencia notoria de la madre en la vida de nuestra hija. No decían nada directamente, pero sus miradas lo decían todo. Algunos me admiraban por mi dedicación, otros simplemente sentían lástima. Yo trataba de ignorar esos juicios silenciosos, pero pesaban. No quería que mi hija creciera sintiendo que era una carga, o que su situación era motivo de lástima para nadie. Llegué a un límite emocional que nunca imaginé. Había noches enteras sin dormir, agotamiento físico y mental que me dejaba sin energía para el día siguiente. La preocupación constante por el futuro de mi hija me consumía. ¿Qué pasaría si yo fallaba? ¿Quién cuidaría de ella? Hubo momentos de desesperación profunda, donde sentí que no podía más, que todo era demasiado grande para mí solo. Pero cada vez que miraba a mi hija, a sus ojos llenos de inocencia y confianza, encontraba la fuerza para seguir adelante. El amor incondicional que sentía por ella era el motor que me impulsaba. El ambiente de la ciudad, que antes me parecía vibrante y lleno de vida, ahora se sentía opresivo. El calor sofocante, el ruido constante de los coches y el bullicio de la gente no me permitían un momento de paz. El olor a gasolina y comida callejera, que antes era reconfortante y parte de mi hogar, ahora se sentía pesado, casi asfixiante. La ciudad, que había sido mi refugio y mi fuente de sustento, se había convertido en un peso más sobre mis hombros. Mi taller, mi casa pequeña, esos lugares que eran mi santuario, ahora se sentían como los únicos lugares donde podía respirar un poco. Allí, entre herramientas y el olor a aceite, o en la sala de mi humilde hogar, me sentía seguro. Eran mis únicos refugios, los únicos espacios donde podía estar con mi hija sin sentir la presión del mundo exterior. En esos momentos de quietud, solo éramos ella y yo. Mi hija, afortunadamente, era demasiado pequeña para entender la magnitud del conflicto entre su madre y yo, pero incluso ella, a su manera, empezó a sentir la tensión. Reaccionaba a mis cambios de humor, a mi cansancio. Si yo estaba más callado o pensativo, ella se acurrucaba más a mí, como si supiera que algo no andaba bien. Su pequeña mano buscando la mía era un recordatorio constante de por qué seguía luchando. Ella era mi razón, mi motor y mi mayor milagro. Un día, el mundo se me vino encima. Los médicos, con caras serias, me dieron la noticia devastadora. La condición de mi hija se había agravado. Necesitaba una cirugía experimental, algo muy avanzado y costoso, que solo se realizaba en el extranjero. Me dijeron que sin ella, las esperanzas eran pocas, casi nulas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El poco aire que me quedaba se fue. Mi primer pensamiento fue en la madre de mi hija. A pesar de todo, ella tenía los recursos. Con el corazón en la mano y tragándome todo el orgullo y el resentimiento, fui a buscarla. Le rogué, le supliqué que nos ayudara. Le expliqué la gravedad de la situación, que era la última oportunidad para nuestra hija. Pero ella, en un acto de crueldad que nunca podré olvidar, se negó categóricamente.
Me miró con esos ojos fríos y me dijo que no iba a gastar su dinero en una causa perdida, que era mejor así, que mi hija era un error. Esa negativa fue el punto de no retorno. La esperanza que me quedaba se convirtió en una furia silenciosa, una determinación de hierro. No iba a permitir que esa mujer decidiera el destino de mi hija. Iba a mover cielo y tierra si era necesario. No tenía dinero, no tenía influencias, pero tenía el amor más grande del mundo. En mi desesperación, cuando ya no sabía qué más hacer, me acordé de un viejo amigo de la infancia, Juan. Habíamos crecido juntos en el barrio, jugando en la calle. Él siempre fue muy inteligente y había logrado salir adelante convirtiéndose en un médico reconocido. Sabía que se había especializado en algo de investigación, pero no sabía mucho más. Decidí contactarlo como mi última esperanza. Le conté toda la historia, desde el principio. Cómo conocí a la madre de mi hija, cómo ella se había negado a ayudar, la condición de mi pequeña. Juan escuchó con atención, sin interrumpir. Al final, me miró con una compasión genuina. Me dijo que mi dedicación a mi hija era admirable. Luego, para mi sorpresa, me ofreció una solución. Juan me explicó que trabajaba en un programa de investigación en un hospital de prestigio en Estados Unidos. Había un lugar donde hacían este tipo de cirugías experimentales. Me dijo que el programa podría cubrir parte de los costos, pero que requeriría que yo me mudara con mi hija dejando todo atrás. Era una oportunidad única, pero significaba empezar de cero en un país desconocido. No lo pensé 2 veces. Acepté la oferta sin dudar. Vendí todo lo que tenía, mi taller, mi casa, mis pocas pertenencias. Cada centavo lo destiné a cubrir los gastos restantes que el programa no cubría y para empezar una nueva vida. No me importaba dejarlo todo. Mi única prioridad era mi hija. Mientras preparábamos el viaje, Juan me confió algo más. Me dijo que el programa experimental no solo era para cualquier niño con la condición de mi hija. Buscaban un tipo específico de paciente, con ciertas características genéticas y un historial médico particular. Mi hija, con su diagnóstico y su evolución, encajaba a la perfección en el perfil. No era solo una cuestión de dinero o de suerte, era una oportunidad médica real, diseñada casi a la medida para ella. Sentí un rayo de esperanza que nunca antes había sentido. Esto no era solo una cirugía, era un milagro que empezaba a tomar forma. Nos mudamos al nuevo país, un lugar lleno de edificios altos y un idioma diferente. El proceso fue un torbellino de papeleo, citas y despedidas. Cada día era un desafío nuevo. Las calles eran desconocidas, los sonidos extraños, pero la esperanza de ver a mi hija mejorar me impulsaba. En el hospital, los médicos y enfermeras se convirtieron en nuestra nueva familia. Eran amables, pacientes y dedicados. Conocimos a otros padres con hijos en situaciones similares, y esa comunidad de apoyo fue un bálsamo para el alma. Compartíamos miedos, pequeñas victorias y la esperanza de un futuro mejor. Algunos amigos en México me apoyaron a la distancia con llamadas y mensajes, pero otros se alejaron, incapaces de entender nuestra nueva realidad. Finalmente, llegó el día de la cirugía experimental. Fueron las horas más largas de mi vida. La angustia me oprimía el pecho, pero me aferré a la imagen de mi hija, a su sonrisa, a su fuerza. Después vinieron días de espera, lentos y llenos de incertidumbre en la sala de recuperación. Pero poco a poco, mi hija empezó a mostrar mejoras. Primero, pequeños movimientos que antes no hacía. Luego, una sonrisa más fuerte, una mirada más viva. La recuperación fue lenta, pero milagrosa. Superó todas las expectativas médicas. Los médicos estaban asombrados y yo simplemente no podía creer lo que mis ojos veían. La historia de mi hija, de su cirugía experimental y su recuperación asombrosa empezó a correr. Primero en el hospital, luego en los medios locales y finalmente se volvió viral. La llamaron la historia del Padre Milagro y de la niña que desafió las probabilidades. Las noticias llegaron hasta México, a oídos de la madre de mi hija. Ella, que había rechazado a su propia hija, ahora se enfrentaba a la vergüenza pública. Su círculo social, que valoraba tanto las apariencias, la condenó por su crueldad y negligencia. Su imagen de mujer exitosa y refinada se desmoronó por completo. La gente se preguntaba cómo una madre podía abandonar a su propia hija en un momento tan crítico. Un día, mientras mi hija y yo veíamos televisión, salió un reportaje sobre ella. Estaba sonriendo, riendo, dando sus primeros pasos con ayuda. En ese mismo instante, en algún lugar de México, la madre de mi hija lo vio. La noticia contaba cómo yo había vendido todo,
cómo había luchado solo, cómo ella se había negado a ayudar. Al ver la sonrisa de su hija, tan llena de vida, y darse cuenta de todo lo que había perdido por su egoísmo y su frialdad, rompió en llanto. No era un llanto de verdadero arrepentimiento, sino de la dolorosa realización de la oportunidad perdida, del juicio social que caía sobre ella, de la vida que había rechazado. Yo, mientras tanto, vivía mi triunfo personal. Ajeno a la situación de ella, mi mundo giraba en torno a mi hija. La veía caminar, reír, correr y jugar con una vitalidad que nunca creí posible. Su milagro no fue solo su recuperación física, sino la fuerza que encontré en mí mismo, la fe inquebrantable en el amor. Mi hija me había enseñado que el amor incondicional es la fuerza más poderosa del universo. Reflexioné sobre mi camino, desde las calles polvorientas de México hasta este nuevo país, desde la desesperación hasta la alegría. La adversidad, pensé, no rompe, sino que revela la verdadera fortaleza del espíritu humano. Mi pasado de lucha se conectaba con mi presente de alegría, y un futuro lleno de esperanza se abría ante nosotros. Un atardecer, mi hija y yo estábamos en un parque. Ella corría y reía, sus carcajadas llenaban el aire. La miré, y supe que todo había valido la pena. A veces, las mayores bendiciones nacen de las más profundas traiciones.